Ya estamos en la hora, hermano. Ah, ya está usted ya listo. Punto. Ya estamos. 2 minutos más. No, ya estamos en el Sí, tiempo. por eso no hemos pasado 2 minutos. Exacto, listo. Bueno, ¿estamos listos, hermano? Bueno, bueno, hermanas, hermanos, bienvenidos, que Dios les bendiga y les ayude. Vamos a comenzar el estudio de la palabra del Señor. Y bueno, vamos a pedirle a nuestro hermano Néstor que nos ayude con la oración, porque creo que no hay más varones sino nosotros dos. Qué bueno que no haya más, porque me tomen en cuenta. ¿Sí? Vamos ¿Todo a orar, listo? hermano. Vamos a orar. Padre eterno que está en el cielo, Señor Dios Todopoderoso, Dios de justicia, de misericordia, de amor, a su presencia venimos un grupo de sus hijos para pedirle, Señor, que usted nos acompañe en esta hora, nos ayude abriendo nuestro entendimiento para que podamos recibir su enseñanza, ser edificados con ella, fortaleciéndonos en nuestra fe, seguir creciendo espiritualmente y así, Padre, poder presentar una vida agradable delante de su presencia, ante sus ojos, poder hallar gracia. Padre Celestial, le rogamos que también acompañe a nuestros hermanos que están enfermos, como hermano Jorge Figueroa y otros hermanos que también están pasando con hermano Moreno, su nieta Aitana y tantos otros, Señor, que están sufriendo por dolencias físicas, Padre eterno, que necesitan de asistencia médica, de medicina y para sus cuerpos y que usted pueda estar con ellos en todo momento. Gracias, Padre, por oír nuestras palabras, por ayudarnos y apoyarnos, Señor, en esta vida mientras estamos en la tierra con la esperanza de ir a la eternidad a su presencia. En Cristo Jesús oramos y le rogamos todo esto. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Néstor, por ayudarnos con la oración. Bien, bienvenidos hermanos, hermanas, los que se están uniendo. Eh, para nosotros es un gusto, un placer tenerlos acá. Saludamos a la hermana Gloria, Zamora, Elizabeth, Lovera, Valeria, hermano Jorge, que Dios les bendiga, hermano Rogelio también. Bueno, vamos a dar inicio, voy a compartir pantalla. Siguiendo con las profecías mesiánicas, hoy el título de la lección es El siervo sufriente. ¿Ok? Otra de las características de las profecías sobre el Mesías es que sería un siervo que sufriría, pues, que sería rechazado, sería despreciado, basado en Isaías 53, pues. Lo interesante, hermanos, de estos versículos es que cuando nosotros tratamos de entender por qué el pueblo de Israel no aprovechó todas estas profecías para reconocer a Cristo cuando Él llegó, por qué fallaron, por qué no pudieron comparar lo que Cristo estaba haciendo con el cumplimiento de las profecías mesiánicas. Sabemos que en parte fue un corazón endurecido, pero también era que ellos no interpretaron correctamente la palabra del Señor. Por ejemplo, para ellos hasta ahora, Isaías 53 es el siervo que se habla allí en Isaías 53 es el pueblo de Israel. Entonces, para ellos, Isaías 53 en gran medida se le aplica al pueblo de Israel. Esto ha traído como consecuencia que para ellos no reconocieron pues el tiempo del Mesías, porque no discernieron, no escudriñaron como debía ser la palabra del Señor. Entonces nos dice aquí en dale aquí entrada, ok, admitir, sí, ok. Eh, sí se ve la presentación, ¿no, hermano? Sí, ok, perfecto. Pues entonces, en Lucas 4, del 16 al 21, nos dice la palabra
eh, vino a Nazaret, donde se había criado, está hablando de Cristo, y en el día de reposo entró en la sinagoga. Conforme a su costumbre, se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, le dio al ministro y se sentó, eh, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Entonces, cuando nosotros estudiamos hoy en día, pues, el nuevo pacto y nos vamos hacia el antiguo pacto, pues, definitivamente para nosotros es muy fácil comprender y entender la aplicación que tenía, porque, por ejemplo, como este versículo, vemos que Cristo tomó algo de Isaías 50, del profeta Isaías, y lo aplicó a sí mismo, pues, ¿ok? Eh, Esto, pues, nos muestra que hoy en día, desde que se empezó a revelar el nuevo pacto, desde que el Espíritu Santo empezó a revelar y explicar, para nosotros, los siervos de Dios en la era cristiana, pues no es más fácil comprender eh, el, el, el libro de Isaías, pues el profeta Isaías, porque podemos comprender a quién se aplica, cómo se aplicaba, que si tenía que ver con el Mesías, no tenía que ver con el Mesías. El pueblo de Israel, como les dije al principio, pues ellos entendieron que todo Isaías tenía que ver con el pueblo de Israel. Y Isaías 53 ellos lo aplicaban al siervo de Israel, pues como nación. Para ellos no tenía nada que ver con un individuo. Sin embargo, hermanos, lo que debemos entender es que aunque suponiendo pues que no entendieron pues la profecía, no se prepararon para el tiempo y la llegada del Mesías, porque no discernieron correctamente la palabra del Señor. Sin embargo, cuando nosotros leemos esta porción, y ellos que estuvieron de testigos viendo las grandes cosas que hacía Cristo en el tiempo en que vino, ellos debieron haber reconocido al Mesías. Porque aquí nos dice cuál era el propósito de la venida del Mesías, si Cristo lo está aplicando a él. Pero eh, dice el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, o sea, ungido es la palabra Cristo o es la palabra Mesías en el hebreo. Me ha ungido quiere decir que me ha destinado, me ha preparado, me ha enviado a una misión. ¿Cuál era esa misión? Pues aquí lo dice: a dar buenas nuevas a los pobres. Eso vino a dar Cristo. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, también lo hizo. En su tiempo lo hizo de una manera milagrosa, pero también debemos entender que esa sanación que da Cristo en el corazón es en el ámbito espiritual, a pregonar libertad a los cautivos del pecado, y vista a los ciegos, ¿verdad? Para que abrieran sus ojos, los ojos del entendimiento, a poner en libertad a los oprimidos, sabemos que oprimidos por el diablo, oprimidos por el pecado, oprimidos por las tinieblas, y a predicar el año agradable del Señor. Entonces, cuando ellos vieron a este Señor, a Cristo, haciendo tantos milagros, haciendo tantas señales, predicando con tanta autoridad, con tanta seguridad, ellos tenían que haber ido a los profetas y tratar de comparar el tiempo de Cristo con lo que decían los profetas. Sin embargo, no lo hicieron, pues, excepto sus discípulos, que evidentemente, pues, ellos sí creían que él era el Cristo, el Mesías. Entonces, era un hombre, dice Isaías 53, y sabemos que Cristo fue así, era un hombre aparentemente como todos, pues un hombre tranquilo, normal,
digamos, aspecto físico como con cualquier hombre, pero él hizo muchos milagros, señales, prodigios, ¿ok? Durante su ministerio. Y el propósito de las señales, como nosotros sabemos, era confirmar su palabra y que creyeran en él, en Cristo. Entonces, cuando vemos Isaías, todo el libro de Isaías, y vemos otras profecías como el Salmo 22, los Salmos, ellos podían haber comparado a ese que estaba hablando, a ese que estaba haciendo milagros, a ese hombre que estaba haciendo tantas maravillas, que estaba actuando con tanto poder. Ellos podían haber evaluado si el tiempo, las características, las cualidades que decía los profetas se estaba aplicando al Cristo, porque tenían ahí el ejemplo viviente, pues, de un hombre con poder haciendo grandes señales y predicando las buenas nuevas del reino, pues. Entonces, hoy vamos a estudiar, pues, esa parte del siervo de Dios, el Mesías, que nosotros ya lo identificamos con él, pues, eh, con la muerte terrible que sufrió, el hecho de que fue despreciado, se burlaron de él, lo torturaron, lo lastimaron, pues, y no lo recibieron. ¿Ok? Es un siervo escogido, ungido, destinado por Dios para llevar una labor tan importante. Ahora, lo interesante es que sí o sí Cristo tenía que morir, porque para poder haber perdón de pecados era necesario que hubiese derramamiento de sangre. Para que hubiese un nuevo pacto era necesario también el sacrificio. Y era necesario que muriese un cordero, espiritualmente hablando, sin mancha, sin pecado y sin represión. Entonces ellos rechazaron al ungido de Dios y lo rechazaron porque no pudieron darse cuenta o no quisieron darse cuenta por lo duro de su corazón a quien tenían al frente, hermano. Porque si ellos no estuvieron preparados, porque malinterpretaron las profecías, sin embargo, cuando Cristo vio, dijo, enseñó todas estas cosas, habló y de una manera u otra, de una manera, digamos, a veces eh, eh, hacía ver, pues no claramente, que él era el Hijo de Dios, porque ellos lo llegaron a entender, debieron haber sido el antiguo pacto y tratar de evaluar a ese hombre que tenían al frente, evaluar lo que decía, lo que estaba haciendo, su santidad y tratar de comprender si era el Mesías o no. ¿Ok? Entonces, el Isaías 53, pues básicamente nos relata todas las cosas que iban a acontecer con este siervo, cómo iba a ser despreciado, desechado, pero también el éxito que iba a tener, eh, las bendiciones espirituales que iba a traer, la grandeza de lo que iba a ser su muerte, pues. Y evidentemente esto se aplica a Cristo, aunque hoy en día los judíos siguen pensando que esto tiene que ver con el pueblo de Israel. Entonces los judíos rechazaron al Mesías, pues. En Juan 5:39 nos dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Cristo les está diciendo, hermanos, comenzando su ministerio, en algún momento del comienzo de su ministerio, las escrituras dan testimonio de mí, pues. Y ellos tal vez debieron haber sido como los hermanos en Berea, pues, o sea, como los que recibieron la palabra en Berea, pues, escudriñar a ver si era verdad lo que él estaba diciendo. Y Jesucristo, pues, se estaba refiriendo a que el antiguo pacto era el que daba testimonio de él, porque el nuevo pacto hasta ese momento no existía, pues, porque apenas estaba llegando el Mesías en su ministerio, en su trabajo de anunciar las buenas nuevas de salvación. Más adelante, en el Juan 5, del 46 al 47, dice, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Entonces, vemos que aquí lo que había era un corazón, una actitud endurecida de un pueblo que
esperaba al Mesías, pero no supieron reconocer el tiempo de su llegada, hasta hoy en día que no lo conocen. Entonces, Isaías 52 Isaías 52 empieza así, hablando del pueblo de Israel, pero después el mismo profeta, el Espíritu Santo, le da una aplicación a aquel siervo que vendría a morir y a ser despreciado. Entonces, lamentablemente, la conciencia cauterizada, pues es lo que llevó a este pueblo a desechar al Mesías. En Isaías 53:10 dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Y este es el punto que no debemos perder de vista, hermanos. Dios, como Cristo, fueron los que determinaron llevar esto adelante, pues. Ellos vinieron con ese propósito, o sea, Dios mandó pues a Cristo para que Él viniese a morir en la cruz del Calvario, porque era necesario su sacrificio, era necesario su expiación, era necesario la ofrenda que Él iba a dar de su vida, una vida perfecta, una vida sin pecado, para que pudiese ofrecerle a la humanidad el perdón de pecados, pero no solamente el perdón de pecados, sino también las promesas de vida eterna en el cielo, porque era necesario que Cristo viniese para que los hombres, hermanos, todos los que han vivido a través de todos los tiempos, desde Abel hasta el final de los tiempos, requerían y necesitaban al Mesías, el único que podía, por medio de su sangre, traer el perdón de pecados. Entonces, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Fue voluntad del Señor. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, pues verá linaje, ¿ok? La descendencia que son todos los siervos del Señor por la fe, los que son hijos de Abraham por la fe también, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. La nueva versión internacional nos dice así, pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Y como él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Entonces, Dios quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir, dice acá. Pero Cristo también fue el que quiso ofrecer su vida en expiación. ¿Y qué significa expiación? Pues venir a morir en sustitución de otras personas para pagar por los pecados de esas personas, porque eso era lo que hacía el cordero, eso era lo que hacía los animales, los sacrificios de animales en el antiguo pacto. Ellos derramaban su sangre y perdían la vida para tratar de traerle justificación y perdón a aquellos que eran sus dueños, pues, que eran los que los llevaban a sacrificarse. Pues. Entonces, esta profecía del Mesías comienza en el versículo, capítulo 52, versículo 36. Dice, he aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido, exaltado y será puesto en muy alto. Notemos que aquí cuando comienza, el 13 dice, lo llama mi siervo, ¿no? Cristo fue el siervo del Señor, pero dice que su ministerio, su trabajo, lo que tenía que llevar a cabo su siervo será que prosperado. Él sería engrandecido y exaltado y será puesto muy alto. Y ahí nos viene a la mente Filipenses 2 del 9 al 11. En el caso de Cristo, que fue exaltado hasta lo sumo y se le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Pues. Entonces, Isaías 52:13 está llamando a mi siervo. Los judíos piensan que está hablando de Israel, pero nosotros sabemos hoy en día que eso se le aplica al Mesías. Dice, he aquí, mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto en muy alto. Y eso pues lo podemos notar en muchos versículos del Nuevo Pacto, pero uno de los que nos habla claramente de eso es Filipenses 2 del 9 al 11. Entonces, lo que nos está diciendo, hermanos, es que el Mesías, el siervo, sería exitoso en lo que iba a hacer. Pues. Su misión, aquella para la cual había sido ungido, sería exitosa. Pero cuando empezamos a avanzar en el estudio, nos damos cuenta
que ese éxito que está anunciando acá, lo que nos empieza a narrar es su sufrimiento, su dolor. Y cuando nosotros leemos esos versículos, nos damos cuenta que no era el propósito de Dios, de ninguna manera, hermanos, que el Mesías fuera un guerrero, un hombre poderoso, que tomara armas y levantara al pueblo contra sus enemigos. Porque lo describe de un hombre sencillo, como un cordero, ¿ok? Como una oveja que vino a hacer esa gran misión en este mundo. Entonces, Isaías 52, del 14 al 15, dice, ¿cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera que fue disfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca le fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. Entonces, muchos se asombraron del Mesías. Muchos realmente, cuando él se manifestó en su ministerio, sí, el pueblo, gran parte del pueblo estaba admirado por su sabiduría, por su poder, por el hecho de que hacía muchos milagros, ¿ok? Pero la mayor admiración, mayor asombro que ha dado Cristo es después de su resurrección, porque vemos que él estuvo más bien, dice, de tal manera que fue disfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que los hijos de los hombres. Entonces, Cristo, a pesar de que era un hombre común en la apariencia, ¿ok? Sin embargo, Cristo ha creado asombro entre los hombres desde su venida y su resurrección por la gran hazaña que ha hecho de traer el perdón de pecados, de haber dado su vida en liberación por nuestras fallas y pecados. Entonces dice el 15, así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Pues Cristo vino a revelar cosas que no se habían escuchado antes, hermano. Cristo vino a mostrar al mismo Padre, al Dios Todopoderoso, lo vino a mostrar a través de su vida, de su ejemplo, de su manera de ser, de sus enseñanzas. Entonces, lo que nos dice es eso, pues, que el éxito de lo que haría el siervo, pues era algo que ya Dios estaba profetizando y que muchos se terminarían asombrando de él. Ahora, ya cuando vamos al 53, entonces las cosas cambian. Muchos se asombraron del siervo, la gran oposición, perdón, de pecadores que le rechazaron a pesar de todos los bienes y favores que hizo, la maldad que manifestaron sobre él, rechazo, vituperio, calumnia, burlas, tortura, la muerte, pero también por lo que llegó a ser a través de toda la historia, el Salvador del mundo. Entonces, se anunció que este siervo iba a ser despreciado. Isaías 53, del 1 al 2 dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién le creyó a aquel que estaba anunciando? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Entonces, aquí hay algo de lo que le pasó al Señor Jesucristo y que fue lo que realmente terminó haciendo el pueblo de Israel, pues, cuando lo asesinaron, pues. Realmente no se dieron cuenta de quién era el que tenía al frente, porque no entendieron cuál era el propósito del Mesías. No lograron comprender que no era levantar un pueblo en armas y convertirse en un rey terrenal. Entonces, no le creyeron. Primero, no le creyeron al profeta, porque
¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Pues evidentemente no le creyeron a los profetas. Ya lo leímos en Juan. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Entonces, no le creyeron y sin embargo, la fuerza, el brazo de Jehová, la fuerza de Dios se manifestó pues sobre Jesucristo, porque Jesucristo anduvo haciendo milagros y Dios anduvo con él dando testimonio de esa comunión que tenían ambos pues, por medio de las señales. Un renuevo sobre tierra seca tiene poca oportunidad de sobrevivir, pues entonces dice, subirá cual renuevo delante de él, pues o sea, se levantará y como raíz de tierra seca. Eh, un renuevo sobre tierra seca tiene poca oportunidad de sobrevivir. Lo más factible es que se seque, pues. Y así lo veían los hombres, o sea, no veían realmente un hombre que fuese a sacar al pueblo de Israel de la esclavitud, pues, del cautiverio. Un hombre común, sin parecer, tal vez no tenía apariencia de guerrero, pues no lo sabemos, pero evidentemente ellos no lo vieron como un rey poderoso, alguien con una figura poderosa y atractiva, porque generalmente aquellos que logran llevar adelante un pueblo para levantarse en contra de algo, son hombres que atraen a las masas, pues. Son hombres que parecen poderosos, arriesgados, dispuestos a dar su vida por la lucha. Cristo tenía todas esas cosas, pero no era realmente para convertirse en un rey poderoso, sino todas las tenía en el ámbito espiritual. Entonces, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Pues parte de esto también lo podemos ver en el Nuevo Pacto. Creo que Pablo usa algo de esto para referirse al tiempo en que se estaba predicando el Evangelio. Pues. Isaías 53:3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Entonces, fíjense lo que está anunciando Isaías. Pues a Isaías está dando muchos detalles, hermanos, sobre el ministerio y lo que ocurriría con Cristo, con el Mesías, con el siervo de Dios. Dice que sería despreciado y desechado entre los hombres. O sea, el desprecio es aquel en cuando se ve a una persona y se le estima que no es nada, que no es nadie, que no vale nada. Y desechado es que ya no lo aceptan, pues ya no lo reciben, ya no le dan en la posición que debe tener. Entonces él fue despreciado y desechado entre los hombres, entre el pueblo de Israel. Varón de dolores, porque cuando él empezó su ministerio, realmente él vino con un ministerio de amor, un ministerio de salvación, y lo que consiguió fue un pueblo que se le enfrentó y quería asesinarlo. ¿Ok? Eh, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Cuando nosotros leemos los evangelios, nos damos cuenta que muchos creyeron en Cristo, hermano. Fueron muchos realmente. Pero muchos creyeron en Cristo de una manera intelectual. ¿Qué quiero decir yo con eso? Pues que creyeron en Cristo, en que sí era un hombre que hacía milagros, que era un hombre que tenía mucha sabiduría, pero no creyeron en Cristo, no tuvieron la fe para seguirle, para obedecerle, para escucharle y para salvarse por medio de él. Muchos fueron los que siguieron a Cristo, pues veían realmente en él alguien poderoso. Ellos cavilaban entre sí, pensaban, este es el profeta, este es el Cristo, ¿quién es? Ellos veían algo especial en Cristo, pero realmente no creyeron en él como para seguirle como su Salvador. Ese fue el gran problema del pueblo de Israel. Entonces algunos recibieron las enseñanzas y milagros del siervo de Dios con entusiasmo, sí, cómo no,
pero la mayoría no fueron consecuentes en su fe inicial. Algunos intelectualmente creyeron en él, pero no le siguieron. Su fe no les sirvió para obedecer. ¿Ok? Entonces, esto se cumplió claramente en el ministerio de Cristo. Los judíos le seguían porque hacía muchas señales, hacía muchos milagros y tenía muchas palabras de vida, pues, o sea, decía cosas que se le veía la sabiduría, pero las principales autoridades, los ancianos, aquellos que tenían que guiar al pueblo y ayudarle, pues rechazaron al Mesías. El pueblo lo siguió porque veía muchas cosas y recibía muchas cosas de él en cuanto a milagros y cosas de esas. Pero cuando llegó el tiempo de, de su muerte, pues vemos que el mismo pueblo finalmente lo terminó rechazando. ¿Y por qué lo terminó rechazando? Porque como un hombre tan poderoso lo pueden tomar así de esa manera, lo pueden vejar como lo vejaron, crucificarlo al final y morir tan tranquilamente porque no lograron entender cuál era el propósito de este Mesías. Lucas 16:14 dice, y oía también todas estas cosas los fariseos que eran avaros y se burlaban de él. O sea, no creyeron, pues. No solamente eran las principales autoridades, sino hombres ilustres, fariseos, hombres que conocían las escrituras, los escribas. En Juan 12:37 dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Entonces, por eso Isaías dice, despreciado y desechado. Jesús fue rechazado, hermano. Fue desechado, fue despreciado, porque aquí dice que se burlaban de él, se burlaban de sus palabras, se burlaban de sus enseñanzas, porque ellos no quisieron recibir al Mesías. Pero vemos cómo Isaías lo está anunciando, hermano, claramente. Y esto es lo maravilloso, pues. Ellos, eh, si hubiesen sentado a escudriñar la escritura, viendo, teniendo a Cristo ahí y viendo las cosas que hacía, que decía, ellos pudieron haber llegado a la conclusión de que este era el Cristo, pero no lo hicieron, no lo hicieron. Juan 10 del 22 al 23 dice, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. ¿Ok? Y Jesús le respondió, os lo he dicho. O sea, él está diciendo, él está afirmando que se lo ha dicho de una manera u otra. Dice, os lo he dicho y no creéis. Y además le dice, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, dice Cristo, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. ¿Por qué? No creyeron en él. Él estaba diciendo que sí era el Mesías, hermano. Él le dice, os lo he dicho y no creéis. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Y Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre, te haces Dios. Pero como estudiamos, el siervo del Señor, el niño que nos es nacido, también se le llamaba Dios fuerte. O sea, no era que no sabían, lo que pasa es que no entendieron y malinterpretaron las escrituras de las profecías.
y la aplicaron donde no era, donde no entraba la aplicación que Dios quería que le dieran. El Mesías, el siervo del Señor, no iba a ser el pueblo de Israel, era un hombre que vendría a darle libertad, pero una libertad espiritual a los hombres. Y ellos lo terminaron rechazando. Entonces, cuando Isaías 53 dice despreciado y desechado, pues sí, evidentemente los evangelios nos muestran cómo ellos rechazaron, despreciaron y finalmente asesinaron al Mesías. Muchas personas creyeron en Jesús por sus milagros. Sin embargo, al final, cuando fue crucificado, pocos estaban con él. El desprecio lo mantuvieron hasta el final y aún después de su muerte, muchos no estimaron ni valoraron quién era, porque es error tras error, hermano. O sea, primero no escudriñaron bien las escrituras de Moisés. Cuando viene el Mesías, no lo reconocen y se endurece su corazón. Muere Cristo en la cruz del Calvario, vieron todavía señales y aún así lo siguen rechazando a través de todos los tiempos. No lo valoran, no lo apreciaron, no lo estimaron. Y lo que siguen es agregando pecado sobre pecado. Entonces, Cristo, antes de ser apresado, pues también Isaías nos dice que es angustiado y afligido. No abrió su boca. ¿Okay? Antes de ser apresado, la palabra nos muestra que Jesús estaba sumamente afligido, tanto que sudaba gotas de sangre, o como gotas de sangre, dice realmente la palabra. Su condición emocional fue descrita como de agonía, describiendo un gran sufrimiento, describiendo una profunda tristeza y angustia. Lucas 22 del 41 al 44. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Muchos interpretan esta parte como que el Mesías estaba diciéndole a Dios que lo librara de la muerte en la cruz, pero el contexto más bien nos muestra que él está pidiendo que lo libre, dice, de esta hora, de esa angustia, de ese estado emocional que lo estaba poniendo en una situación realmente eh, difícil, porque estaba sumamente afligido, casi hasta la muerte, pues. Y él está pidiendo a su padre que le ayude a pasar esa copa, eso que está sintiendo, esa tristeza, y fue fortalecido, pues. Fue oído, dice el autor a los Hebreos. Su clamor, su llanto, dice que por eso, por su obediencia, por su fervor, fue oído. ¿Fue oído de qué manera? Pues evidentemente finalmente murió en la cruz del Calvario, porque la aplicación no tiene que ver con que él estaba pidiendo que no fuese, que no pasara por el tormento de la cruz. Entonces Isaías 53:7 dice, angustiado él, ¿ok? Y afligido. Él vino, o sea, él realmente estaba muy, angustiado y afligido. Y nos dice que no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Muchos comentaristas pues relacionan cuando Juan el Bautista le dijo a Cristo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, lo tomó de Isaías 53:7, porque en Isaías 53:7 lo relaciona como un cordero. No abrió su boca, ¿okay? Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Cuando nosotros vemos la actitud de Cristo, realmente fue una actitud de un cordero. Los corderos son muy mansos, hermanos, extremadamente mansos. Usted los ve cómo los hombres los manejan, cómo siguen la voz de quienes les cuidan, cómo lo trasquilan.
Si ustedes ven cómo trasquilan a las ovejas, las agarran, las, las mueven por un lado, y ellas no hacen absolutamente nada, no se rebelan, no hacen movimientos bruscos, no tratan, no, tranquilas. O sea, lo que quieran hacer los trasquiladores con las ovejas, lo hacen porque ellas no hacen nada. Y por eso se le compara con un cordero, con una oveja. Dice, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. ¿Ok? Enmudeció y no abrió su boca, pues. Y esto lo que vemos es la parte pacífica, tranquila, ecuánime del Señor para enfrentar el sufrimiento, enfrentar aquello que le iban a hacer, pues. Él no se defendió, pues. Él no vociferó, él ni siquiera habló para pedir defenderse, sino que hicieron con él lo que mejor les pareció, pues. Entonces, durante los años de su ministerio, Cristo pues fue perseguido por los judíos. Ellos querían lastimarlo, humillarlo y asesinarlo. Y bueno, nosotros sabemos que crearon una artimaña, un engaño para poder cumplirlo. Entonces, Isaías nos habla del sufrimiento del siervo del Señor, su castigo, cómo sería herido, cómo sería lastimado, y utiliza unas expresiones muy gráficas. El siervo llevaría sobre sí la enfermedad del pecado de la humanidad y el terrible dolor que este causa. Él sería la ofrenda, el sacrificio por eso. Realmente es interesante, ¿no? Porque dice Isaías 53:4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Algunos lo aplican al tiempo en que estuvo haciendo milagros y sanando a los sordos, ciegos, a los paralíticos, pero más que ese cumplimiento, tiene un cumplimiento espiritual, hermano, porque nosotros, los hombres, por causa del pecado, estamos enfermos espiritualmente, estamos destinados a la condenación eterna. Realmente estábamos sin Dios en el mundo, inclusive los judíos, con toda y la ley de Moisés, también estaban mal delante de Dios por sus rebeliones, su desobediencia. Entonces, dice que ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. ¿Qué dolores sufrió el Señor? Bueno, son muchas cosas las que podríamos decir, pero nosotros los seres humanos somos los que merecemos el castigo por nuestros pecados y nuestras rebeliones. Nosotros somos los que tenemos que ser castigados. Todos merecíamos el juicio eterno, la destrucción eterna, pues, el tormento eterno, pues, por nuestras rebeliones. Pero Cristo sufrió la muerte, la burla, la vejación, el vituperio, la humillación, porque hasta los desnudaron para darle a los hombres, y en este caso también nosotros que estamos disfrutando de eso, pues Él llevó nuestros dolores, Él llevó nuestra enfermedad, nuestros pecados. Y dice, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Muchos, por ejemplo, cuando estaban en la cruz le decían a Cristo, a otro salvó, que se salve él mismo. Si es hijo de Dios, baja de la cruz, pues porque, ¿qué pasa? Uno, el ser humano, con los que creemos en Dios, algunos pensamos que las cosas que le pasan a los siervos del Señor es porque se la buscaron, o porque Dios no está con ellos, o porque hicieron algo malo y Dios se apartó de ellos. Entonces, aquí, pues muchos pensaron que si Cristo fue azotado, vejado y murió en la cruz del Calvario, fue porque Dios lo hirió, pues, Dios lo abatió, pues, Dios envió ese castigo sobre él. Y no es mentira, pues, pero no en el sentido en que ellos pensaban que Cristo había sido azotado, herido y lastimado por sus pecados, por sus maldades. No, resulta que él lo fue por el pecado de todos los hombres. El 5 dice, Isaías 53:5, más el herido fue por nuestras rebeliones,
ya nos dice acá, Él fue herido por nuestras rebeliones. O sea, Él sufrió nuestros dolores, llevó Él nuestras enfermedades. Por ejemplo, la palabra nos dice que Dios, a quien no conoció pecado, lo hizo pecado, pues, porque Dios cargó en Él. Cuando dice cargó en Él, no es que Cristo murió inmundo por los pecados, hermano. Eso es algo que muchos repiten constantemente. Cristo fue sin pecado, Cristo fue limpio de toda maldad y pecado. Lo que pasa es que el sacrificio de Él, la ofrenda de Él, fue el pago, fue el precio que Él tuvo que pagar para liberar a los hombres del pecado. Era como aquellos que están en cautiverio y alguien tiene que pagar un rescate para poder liberarlos de ese cautiverio. Cristo lo que hizo fue que pagó el precio, pues, pagó el precio por nuestros pecados. Y no es como muchos piensan que Cristo murió cargado de pecado, porque entonces dice, pero Jehová cargó en él nuestros pecados. Pero ¿qué quiere decir cargó? Lo utiliza o debemos entenderlo como cuando a alguien se le carga una cuenta. Él pagó la cuenta, él pagó la deuda, él pagó el precio. Entonces dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. O sea, esto es una palabra muy gráfica, ¿no? Molido por nuestros pecados. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad de que Cristo haya muerto en la cruz del Calvario? Ya leímos que Dios quiso sujetar los padecimientos, pero resulta que si los hombres no hubiésemos pecado, no hubiese sido necesario que el Mesías, que Cristo viniese a morir en la cruz del Calvario, y eso debemos entenderlo. La Nueva Versión Internacional dice, Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados, por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, pues, el precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. En el 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él la cuenta por el pecado de todos nosotros. Para interpretarlo, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. O sea, es como decir, ¿quién va a pagar la cuenta? ¿Quién va a pagar el precio por la libertad de estos hombres y de estas mujeres? Y alguien dice, bueno, yo pago la cuenta, pues, y toda la deuda se le carga a él. Pues eso fue lo que hizo Dios con Cristo. La deuda de nuestros pecados, de toda la humanidad, del pasado y del futuro y del presente, fueron cargadas y pagadas por Cristo. Hermoso, ¿no? Lo que hizo nuestro Señor. Y esto lo estaba profetizando Isaías. Realmente muy, muy gráfico, muy detallado lo que Isaías está diciendo. Por eso se identifica como el Cordero de Dios. Isaías 53:7 dice, angustiado él y afligido no abrió su boca, como ya lo leímos, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no fue su boca. Cristo fue humillado y lastimado por los judíos, no lo vamos a leer ya por cuestiones de tiempo. Fue humillado y golpeado también por los guardias. Aquí dice, y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Lucas 22, del 63 al 65. Y vendándole los ojos le golpeaban el rostro, le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. O sea que no es solamente lo que estamos leyendo aquí, hermano, sino que le hicieron muchas cosas terribles al Señor. Fue azotado, hermanos. Muchos dicen que los azotes del Imperio Romano realmente desgarraban la piel, pues, y prácticamente destruían, pues, todo lo que era la espalda de la persona y sus costados. Por eso la violencia que ellos usaron contra el Mesías fue tan grande que él no pudo cargar su cruz, pues, porque realmente fueron extremadamente dañinos, pues se ensañaron con el Señor de una manera impresionante. Entonces, eso es lo que nos está diciendo. Estos versículos tampoco los vamos a leer por cuestión de tiempo.
Isaías 53, el 8 al 9 dice, por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién le contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Así, dice que vuelve a repetir cuál es la causa por la cual fue herido Cristo, por la rebelión de Israel y también entendemos, por la rebelión y los pecados de los hombres. Dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, o sea, quisieron enterrarlo de una manera vergonzosa como cualquier criminal, porque los criminales realmente, no solamente en la forma como lo trataban mientras estaban en vida, sino después de muertos, eran sepultados de una manera vergonzosa porque eran criminales. Dice, más con los ricos fue en su muerte. O sea, quisieron darle una sepultura vergonzosa, pero finalmente Cristo fue sepultado en una tumba nueva que no había sido usada, una tumba de personas ricas, pues. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. O sea, aquí nos ratifica lo que nos habla Apocalipsis, la palabra de Dios en el libro de los Hebreos y en otras partes, en las cartas de Pedro, que dice que Cristo fue sin pecado. O sea, él, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. O sea, Cristo fue sin pecado. Isaías nos está ratificando la pureza espiritual de este Cordero de Dios. Para concluir, hermanos, Jesús el Mesías, profetizado y tan esperado por el pueblo judío, sufrió lo que Dios había revelado: desprecio, humillación, tortura y muerte. El propósito de su muerte era traer salvación, una salvación espiritual, el rescate del pecado, de las tinieblas y de la potestad de Satanás. Isaías 53, 10, 12 dice, con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Ese linaje son todos los siervos del Señor que lo siguen a través de todos los tiempos. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Entonces, el propósito de todos estos estudios, hermanos, es ver cómo Dios realmente dio muchos anuncios sobre el Mesías y cómo realmente hay muchas evidencias en el antiguo pacto como para que el pueblo de Israel, aunque les costó entenderlo, pudiesen haber recibido al Mesías y haber analizado lo que Cristo les está enseñando y compararlo con el antiguo pacto. Realmente vemos cómo Dios en su misericordia pues intentó que el pueblo de Israel comprendiera las características del Mesías, el tiempo en que él vendría, las cosas que él haría y las bendiciones espirituales que vendrían con él. Bien, hermanos, vamos a hacer una oración. Vamos a pedirle a nuestro hermano Sergio Pino, ¿nos puede ayudar con la oración, por favor? Amén, mi hermano. Muchas gracias. Oremos. Padre, gracias por la lección que hemos recibido. Gracias, Señor, por la revelación que nos ha venido a traer o tocar nuestras vidas para aceptar al Salvador, al Mesías, y habernos beneficiado, Señor, de la entrega que Él hiciera allí en la cruz. Damos gracias, Señor, por esta palabra que nos ha cambiado, que ha transformado nuestras vidas y que hoy día, Señor, miramos con mucho entusiasmo, con mucha dedicación, lo que el futuro, Señor, sea provisto para nosotros. Ayúdanos, Señor, para que nuestra mirada, nuestras emociones estén siempre allí en el cielo, en la parte donde queremos gozar, Señor, eternamente a tu lado. Bendice a mi hermano Mario por la buena lección que nos presenta y a cada uno de nosotros, Señor, ayúdanos para que nuestra fe vaya creciendo siempre y en confianza, en certidumbre,
perseverancia, y que estas lecciones puedan servirnos, Señor, para entender el propósito de la entrega de nuestro Señor Jesucristo allí en la cruz. Gracias, Señor, por todo. Gracias por tu palabra, por ser tus hijos. Gracias, Señor, por la esperanza. Gracias porque has bendecido nuestras vidas con una vida maravillosa, con hijos, con esposa. Y eso, Señor, lo debemos a usted. Gracias por todo, Señor. Oramos siempre en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Amén. hermano. A usted, hermano Sergio, gracias por la oración y por acompañarnos. Bien, hermano Honesto, tenemos visitas allí en Facebook. Solamente dos, hermano. Bueno, Rosalía Alan y Vanessa Vega Araya. Nada más, eso es lo único que tenemos hoy día en Facebook. Estuvo muy pobre el Facebook hoy día. Vamos a no, tener que esos dos son valiosos. Sí, pero Los dos, claro, son valiosos. Tenemos que estar agradecidos con que nos hayan acompañado por esa vida. no estoy descontento. Lo que digo que, bueno, un poco, porque otra vez tenemos mucho más. Bueno, Pero bueno, está es bien. así la cosa. Es así la cosa. Bueno, muy bien. ¿Alguien quiere preguntar o agregar algún comentario, hermanos? Aquí en el chat tengo la hermana Andrea Contreras. Muchas gracias, hermano Mario, por la palabra de Dios. Gloria a Dios. A usted, hermanita, gracias por acompañarnos. Hay otro por acá que nos está diciendo, la hermana Jessie, bendita palabra de Dios. Gracias, hermano Mario, por todas estas lecciones. Dios le continúe bendiciendo y a su familia. Gloria a Dios, el Señor les bendiga. Igualmente, hermano, que Dios me les cuide y les ayude grandemente. ¿Alguien quiere agregar algo? No tengan pena. Hermano Rogelio. Bueno, casi buenas tardes y muchas gracias por el mensaje, porque verdaderamente casi no me deja levantar la mano la emoción, porque da una angustia después de tantos miles de años que ha pasado y gente instruida, todo, que no pudiera entender esto pero también nos tenemos que poner en nuestro lugar. En este momento seguimos recibiendo bendiciones de Dios y muchas veces que tenemos inconvenientes en la vida, lo culpamos quizá a Él o nos enojamos. Entonces, qué sé yo, la emoción llega a hacernos que entremos a confiar más en Él y agradecer a las personas que se brindan para traerlos estos mensajes que nos haga conmover el corazón y nuestra mente y todo nuestro ser, porque verdaderamente es muy elocuente lo horrible que siguen siendo a veces los judíos y nosotros mismos, sin ser judíos, a veces estamos despotricando un poco contra Dios todo, sin ver el calvario que sufrió Él, pero por voluntad propia, que eso no lo vamos a hacer por más buenos que seamos, no lo vamos a hacer por nadie. Por eso, muchas gracias, hermano, y la gran bendición no solo lo toque a usted, sino a todo el país que están padeciendo todas estas situaciones difíciles. Gracias, hermano. A usted, mi hermano, muchas gracias por su comentario. La hermana Tania, sí, hermana Mariela. Hermana Mariela, Hermanos, ¿cómo están? Buenas tardes. bueno, Hermano Mario, muchas gracias por el estudio. Quería hacer una pregunta pero para ver, es con respecto a la unción. Yo había escuchado en varias oportunidades cuando se ungía a alguien, pues utilizaban no aceites, ¿no? El aceite para hacer la unción, es más. Y esto se hacían con personas, ¿no? Que iban a tener un rol, ¿no? Como príncipes o reyes o algo así. En el caso de Jesucristo, cuando le hablan acerca del ungido, estoy entendiendo que se refiere a porque tuvo una misión, pero
también fue ungido de alguna forma, así, por decir, en forma física. No, 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 hermano, no. Eh, no, porque básicamente en el antiguo pacto eh, era una manera como se ungía a los sacerdotes, a los reyes y a algunos profetas. Y era un acto, pues, sabe que el antiguo pacto era un acto, eran más actos físicos, pues, que ellos hacían. Eh, en el caso de Cristo, no, él no usó, no recibió ninguna unción de algún aceite siendo derramado en su cabeza. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de Ciro el persa, que se le llama el ungido de Dios, pero en ningún momento fue que recibió aceite en la cabeza o se le derramó aceite para que cumpliera la misión, no, sino que lo que usted dijo al principio, pues Dios lo había destinado para una misión y al ser una misión de Dios, pues se convierten en ungidos pues, de Dios. Ya, ¿Eh? hermano, entonces estoy entendiendo de que también era más que todo en la parte espiritual, ¿no? O Correcto. sea, algo ya espiritual, ahora, pero cuando se estaba bautizando, ¿no? Y pasó, ¿no? O sea, fue sumergido en las aguas, eso tampoco no se puede considerar como una unción, porque de ahí comenzó prácticamente, ¿no? Todo lo, Su por decir ministerio, dice usted. así, como un ministerio, ¿sí? Pero solamente, bueno, es que eso es algo que estaba pensando y quería por eso comentarlo. Bueno, hermana, sí es interesante su planteamiento porque digamos que en ese momento él comenzó su ministerio, pues, pero que si fue una especie de unción, eh, tal vez no, es difícil porque ya él estaba destinado a eso, pues, o sea, ya su misión cuando él nació, cuando él vino a la tierra, porque recuerde que él era alguien divino, pues, que estaba en el cielo y él dejó su forma para convertirse en hombre, pues. Eh, ya él estaba, pues él era el ungido de Dios, pues. De hecho, creo que el mismo, no recuerdo exactamente, pero creo que el mismo Juan el Bautista eh, lo, no lo quería bautizar porque él decía, más bien tú debes bautizarme a mí, pues. Pero Cristo le dice, es necesario que cumplamos toda justicia, sí, cuando él fue a ser bautizado por Juan. Entonces, utilizar eso como tal vez una unción de repente, hermana, pero no creo porque ya él estaba destinado desde que Dios determinó que bajara a la tierra a, a ser ese Mesías que están esperando. No sé si el hermano Néstor tiene otra opinión o algo así, o otros hermanos, ¿no? Hermano Mario, ¿me escucha? Sí, sí, hermano. Hermano, usted cuando comenzó decía que cuando decía mi siervo estaba haciendo referencia a Israel, porque eso me parece Sí. que está escrito. Entonces es como que tuviera una doble interpretación ahora por la dureza del corazón de ellos, nosotros pudimos estar metidas, cosa que nosotros sabemos que no iba a ser así, porque tenía que cumplirse toda la palabra de Dios, pero en cierta forma, cuando usted decía mi siervo, haciendo referencia al pueblo de Israel, es como doble profecía, hermano, ¿o no? Sí, sí, hay muchas profecías que se cumplieron en Israel, pero al mismo tiempo tenían un cumplimiento posterior, pues. Eh, y hay muchas, hermanos, no es esa solamente, hay varias. Por ejemplo, en Isaías, si nosotros nos ponemos a leer, escudriñar el libro, básicamente está hablando del pueblo de Israel, pues. Pero nosotros sabemos que muchas de esas profecías se cumplió en Cristo, pues. Entonces a veces está hablando de la libertad que ellos recibirían del cautiverio de Babilonia, pero entremezcla en algunos momentos los tiempos de las grandes bendiciones espirituales que vendrían después. Pues entonces, ¿por qué? Porque
eh, recordemos que el tiempo del Mesías, las bendiciones del Mesías, finalmente tenían que venir a través de Israel, pues. Entonces, era necesario que Israel fuese, por ejemplo, liberado del cautiverio, que se reconstruyera el templo, que se reconstruyera el pueblo, para que cuando viniera el Mesías ya el pueblo estuviera establecido. Finalmente, todo va caminando en función del tiempo del Mesías. Pero sí hay profecías que cuando las estudiamos, unas se aplicaban, por ejemplo, al mismo David, pero también se aplicaban al Mesías, a Cristo. Entonces sí hay profecía de doble cumplimiento. Eso me costó a mí entenderlo, hermano. No crea que eso fue fácil porque yo decía, o sea, pero aquí está hablando de Israel o está hablando de Jesucristo. Bueno, intercala, por alguna razón Dios intercala los dos cumplimientos para ambos, para el tiempo de Israel y para el tiempo del Mesías. Gracias, hermano. ¿Alguien más quiere agregar algo? Hermano Mario, le Ajá. quería preguntar, este, cuando usted hacía referencia de que el sacrificio de nuestro Señor en la cruz, ¿no? Perdonaba los pecados antes, ¿no? Todo lo anterior y para todos los que después vinimos, ¿verdad? Este, eh, quiere decir que ninguno definitivamente fue el mayor sacrificio, es el único, ¿verdad? Sin embargo, todos esos sacrificios que se realizaban con las, ¿no? Con las ovejas, los carneros que hacían referencia en el antiguo pacto, en números, este, entonces no perdonaban pecados porque, bueno, ahí yo en algún momento he estado leyendo y revisando y hablaban acerca como eran como para perdonar, ¿no? Perdonar de repente algunas cosas que había dicho Dios que no debían de hacer, ¿no? Y sin embargo, no, lo hicieron y entonces con eso se perdonaba, se sacrificaba esos animalitos para perdonar aquello que habían infringido. Esa era mi pregunta. Sí, bueno, el libro a los Hebreos nos aclara, porque en el antiguo pacto sí dice, o sea, Dios perdonará sus rebeliones, sus pecados, pero el autor a los Hebreos, que es el autor inspirado, que ya nos están revelando las cosas ya finales, él nos dice que el sacrificio de animales no podía quitar los pecados, ¿ok? O sea, el autor a los Hebreos nos está diciendo que todo eso que se hacía bajo la ley era este, era algo simbólico, pues, pero realmente que pudiese quitar los pecados, y para quitar los pecados, pues implica que tiene que haber un verdadero perdón de pecados. El antiguo pacto, la ley no lo hacía, no lo podía dar, pero eso nos Puede lo ser. está revelando. ¿Ah? ¿Cómo? No, nada, nada. Pero Disculpe. eso nos lo revela el nuevo pacto. El autor a los Hebreos en la carta pues ratifica en varias oportunidades que la ley no puede quitar pecados. Entonces, ¿qué significa eso? Que nos está diciendo que todos esos sacrificios de animales realmente no quitaban el pecado. Por eso ellos tenían que ir año tras año a recordar todos los pecados porque realmente no habían sido quitados, pues, sino que muchos lo que hacen es explicar y lo entendemos así como que Dios tapaba, o sea, dejaba pasar esas rebeliones o esas fallas que ellos tenían por medio de estos sacrificios, hasta que viniese el tiempo de reformar todas las cosas, o sea, el tiempo en que el Mesías vendría, hermano. ¿Ok? Sí, hermano, muchas gracias. Yo había escuchado antes en algún estudio, pero eso no fijé muy bien, muy amable. Ok, muy bien, de nada más. Bien, hermanos, ¿alguna otra pregunta? Eh, bueno, que Dios les bendiga, gracias por acompañarnos, que tengan una excelente semana y bueno, si Dios nos permite, nos vemos el próximo domingo y bueno, ya saben que entre semana, lunes a viernes, estudio a las 8 horas Chile, a través de la plataforma del hermano Néstor y ahí siempre hay otros predicadores
que traen buenos estudios y que ayudan pues al crecimiento espiritual de todos. Gracias, hermano, que Dios les bendiga. Gracias, hermano Mario. por la buena No, lección. por Muchas gracias. nada. Dios les Gracias, cuide. hermano. Muchas A gracias. usted, Que hermano. tengan buena tarde. Igual, bueno. Hermana. Hasta luego, hermano.